Bueno, ahora sí, bienvenidos todos a la Escuela de Formación Política, un espacio de formación de dirigentes con vocación de transformar a Argentina en una república donde se respeten los valores que hicieron grandes en nuestro país, las instituciones, las libertades individuales. Es un espacio amplio, es un espacio no partidario donde pretendemos generar también lugar para el debate, para el pensamiento. En esta oportunidad estamos invitando al doctor Macei a dar una charla sobre salud. El doctor Juan Antonio Mariano Macei es médico, doctor en medicina, con tesis sobresaliente, medalla de oro de la Facultad de Medicina por la UBA, médico especialista universitario en neumonología, médico especialista nacional en clínica médica, vicepresidente y académico titular de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro del Consejo de Administración de Fundaleu y de IMEX, CONICET-AM, editor jefe de la revista americana Medicina Respiratoria de la AAMR. Publicaciones, ha colaborado con numerosos libros de texto y de la especialidad, ha publicado 29 libros, entre otros la Biblioteca de Medicina de 11 volúmenes, y más de 80 trabajos en revistas nacionales e internacionales, entre las cuales está la Sociedad Médica a la que pertenece la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la American Thoracic Society, la American College of Chest Physicians, etc. Doctor Macei, si quiere ir preparando también compartiendo la presentación. Como saben, mientras repaso la dinámica, esta es una clase, el enfoque es de una clase tradicional, así que vamos a habilitar recién el chat para hacer preguntas sobre el final de la exposición del doctor. Así que vayan preparándolas. Doctor, no sé si ya está listo. Creo que sí. Tendrías que sacar la pantalla tuya, así entra la Dejo de mía. compartir yo, si no usted no va a poder. Perfecto, discúlpeme. Ahí estamos. Recién estaba la pantalla mía compartida. A A ver, ver, compartir pantalla, no pongo acá. compartimos nuevamente la pantalla. Ahí está, espera un poquito. Perfecto. Ahí está, ahí la estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Cualquier cosa estamos a sus órdenes acá. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Yo me voy a ocupar de dar una visión sobre la salud actual en la Argentina. Y en primer lugar voy a presentar un ejemplo, es un caso clínico. Andrea, una mujer de 38 años, ama de casa, madre de 3 hijos, se le diagnosticó cáncer de mama, hizo un tratamiento quirúrgico, un estudio genético demostró que tenía un riesgo de 1 en 800 de desarrollar cáncer de mama y ovario, se le realizó cirugía mamaria y anesectomía y a los 10 años estaba libre de cáncer. El otro caso que presento es Berta, una mujer de 38 años, madre soltera de 2 hijos, se le encuentra un nódulo mamario que resulta ser un cáncer de mama, se realiza tratamiento quirúrgico en su obra social, pierde su trabajo y cobertura médica, no consulta en seguimiento porque tenía dificultades de acceso y no tenía una cobertura por seguridad social, al año presenta un dolor torácico, no consulta porque no puede pagar la atención, 6 meses más tarde tiene mareo y confusión, consulta de emergencia, tenía un cáncer avanzado con metástasis óseas y cerebrales y poco tiempo después muere. Bueno, son dos casos, digamos, totalmente distintos, pero de personas de más o menos la misma edad, que muestran una situación que tenemos en la Argentina, donde la cobertura y la calidad de atención médica es muy diferente para todos los habitantes de la República. Quiero contar algo antes de empezar con nuestro sistema de salud. Recordar que en el mundo hay distintos sistemas de salud.
de los cuales la Argentina se inspiró, pero yo diría parcialmente y no totalmente, y esas malas copias han hecho de que no tengamos un sistema de salud, sino subsistemas de salud que no funcionan coordinadamente. Los modelos de seguridad social en el mundo de salud en el mundo son la seguridad social alemana, que data del año 1883, el Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña, el National Health Service, el Seguro Nacional de Salud de Canadá, que muchas veces se pone como un ejemplo, y después, con un asterisco, el Sistema de Salud de Estados Unidos de Norteamérica, que luego voy a comentar cuál es la situación que tienen ellos. En Alemania, entonces, el sistema de salud que comenzó con la seguridad social en el año 1883. El canciller Otto von Bismarck dicta la ley de seguro obrero de enfermedad, que es financiado por aporte de los trabajadores y de los empresarios por partes iguales, entre el 9 y el 16% del salario, y ese dinero va a las empresas que gestionan los servicios médicos. Y se crea entonces el sistema de seguro social. El servicio de salud es para toda la población, tratamiento médico gratuito, medicamentos y subsidio por enfermedad. La seguridad social entonces administra autónomamente a través de las cajas privadas de enfermedad. El gobierno federal es responsable de la política general y los 10 estados que forman la República Federal Alemana, o la Alemania actualmente, aprueban la legislación federal y son responsables del cumplimiento. En 1990, casi 100 años después, el seguro cubría el 86.2% de la población, un 11% había optado por seguros privados y 2.6% no tenía seguro y era atendido por la asistencia social. Este sistema de salud está vigente en Alemania, en Holanda, en Francia y en Bélgica. La atención pública alemana tiene un régimen legal dentro de los cuales la enfermedad, que es el que figura en segundo lugar, está gestionada por consejos de administración autónomo con el principio de solidaridad y libre elección. Los trabajadores pueden afiliarse al seguro público o privado y el seguro público brinda prestaciones gratuitas por médicos generalistas y prestaciones pagas por la caja de seguro a otros facultativos. Debido a los aumentos de los costos, posteriormente se instauró el copago, que como ustedes ven es sumamente modesto, 10 euros por trimestre para la primera consulta, 10% del precio de venta en medicamentos, 10 euros por día de estadía de internación, y la atención por enfermedad cubre entre 400 y 800 euros por día con un copago del 4%. Se hicieron otras reformas donde se homogenizaron las contribuciones, el sistema integrado para equilibrar financieramente las cajas, impedir el aumento de las contribuciones, el copago de medicamentos y por internación, la asistencia básica adaptada a ingresos y la libre elección de las cajas. En el año 1948, después de la intervención de Lord Bainbridge, se instituye en Gran Bretaña el National Health Service, que está financiado por los impuestos. Las prestaciones están controladas por el Estado y las características es que la atención primaria está provista por médicos generalistas y clínicas. Estos médicos generalistas son muy importantes para la contención del gasto y el control financiero está centralizado. Los consejos ejecutivos están integrados en red, se paga por cápita a los generalistas, se paga a los farmacéuticos según fórmula y a partir de 1952 hay copago a los farmacéuticos. Este modelo copiado de Gran Bretaña se utiliza también en Suecia, en Italia, en España y Portugal. El National Health Service tiene 4 unidades que dependen de cada uno de los estados de los países que forman el Reino Unido, conjuntas regionales de hospitales, donde están los hospitales públicos y privados, hay una comisión de gestión de hospitales y los fondos son entregados a las juntas y estos a la comisión. El problema del National Health Service es la baja remuneración a los médicos, la demora en la actualización de los hospitales y el alza de los costos.
En el año 1990 se crearon fideicomisos y se estableció el rol de comprador y prestador de servicios, y los médicos generalistas pudieron ser tomadores de fondos. El sistema de salud de Canadá, que se estableció un poco antes que el National Health Service, pero inspirado en los principios de Lord Bainbridge, tiene algunas características interesantes. Es accesible a todos, independientemente de los ingresos, presta servicios completos, es de gestión pública, es de acceso universal a los ciudadanos y residentes permanentes y se aplica dentro y fuera del país. Las normas del sistema son establecidas por el gobierno federal y administradas por cada provincia y territorio. Voy diciendo esto porque Canadá tiene también un sistema federal parecido a la República Argentina, pero con algunas características donde el gobierno federal tiene mucha importancia para administrar la salud en todo el territorio en un modelo universalista financiado por los seguros de salud pública y privados, los usuarios y el gobierno. Los impuestos son muy importantes y después hay fondos de compensación de los trabajadores. Pasamos ahora a Estados Unidos. En Estados Unidos no hay un sistema de salud, hay 6 sistemas. Es un sistema muy fragmentado. Está el seguro médico a través de las empresas, que cubre el 49% de la población, el Medicaid, que cumple el 20%, el Medicare, que cumple el 14%, el mercado individual, que es el 6%, la sanidad militar, que es el 1%, y sin seguro, el 9% de la población, que son 30 millones de habitantes, que no tienen ningún tipo de seguro. Estados Unidos gasta el 17% del PBI en salud. La mitad del gasto, aproximadamente el 8.5% del PBI, lo cubre el gobierno. La primera parte es el seguro. El seguro, para los ciudadanos que tienen seguro, es parte de la compensación salarial. Esto da cobertura y prestaciones variables, puede haber copagos y franquicias, esto es variable según el tipo de seguro. Después está el Medicaid, que es un seguro médico gratuito pagado con fondos estatales y federales. El asegurador cubre todos los costos y el asegurado al médico que elige. En la práctica el sistema es muy complicado, hay 200 clases diferentes de Medicaid y los honorarios son muy bajos, por lo cual muchos médicos y hospitales no aceptan trabajar con pacientes de Medicaid. Y otra cosa importante es que el nivel de pobreza para acceder al Medicaid es variable en cada estado. Pasamos al Medicare, que es una institución en la cual se inspiró en su momento el PAMI. Es un seguro médico público para mayores de 65 años, cubre más gastos que el Medicaid, pero no es totalmente gratuito, se paga una prima mensual y hay copagos y costos directos no cubiertos. El mercado individual se paga directamente del bolsillo a un seguro. El problema del mercado individual es que no cubría enfermedades preexistentes ni cáncer. Por eso, hace unos años se hizo el acta que se llama Affordable Care Act, que reguló el mercado y estableció estándares de cobertura. Esto fue parte de la reforma del Obamacare y solo interviene en el mercado de seguros. La sanidad militar es el sistema del Department of Veteran Affairs, que se conoce como la VA Administration, cubre a todos los que sirvieron en las Fuerzas Armadas, es gratuito y de gran cobertura, los hospitales son del gobierno federal y los médicos son empleados federales, pero los resultados de salud son los mejores de Estados Unidos. Y después el sexto grupo, que son fuera del sistema, que no tienen ningún tipo de seguro, no tienen cobertura y deben pagar todo de su bolsillo. Por ley, los hospitales atienden las emergencias, pero a partir de la emergencia, todo lo que sea la atención médica tiene que ser pagado con los gastos de bolsillo de la persona que se atiende. Se puede pagar al contado, a plazos o declararse insolvente, en cuyo caso deberán ir a juicio. Dicha esta introducción, quiero entrar a cómo es el derecho a la salud en la Argentina. La Constitución Nacional
de 1994, en el artículo 42, expresa textualmente: el Estado garantiza el acceso a la salud de todos los habitantes de la República. Habla de acceso a la salud, pero no de provisión de salud, que no está explicitada en la Constitución Nacional. La salud es una facultad no delegada, es decir, al igual que la educación, las provincias no han delegado en el gobierno central la salud, y las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables primarias de la atención sanitaria en el subsistema público. Después vamos a hablar un poco más en detalle del subsistema público. La mayor parte de las constituciones provinciales hacen referencia a la obligación del Estado local de prestar cobertura sanitaria. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene MIPRE? Porque se ocupa de las políticas sanitarias. Es decir, es importante que las funciones que tiene son fijar objetivos de salud y elaborar y implementar políticas para alcanzarlos, regular y fiscalizar el acceso y la calidad de atención médica, coordinar y articular y complementar los sistemas de salud estatales, de la seguridad social y del sector privado, y regular los planes de cobertura de salud. Es decir, el Ministerio de Salud tiene poca actividad como prestador, posee algunos hospitales y centros de atención y cumple funciones importantes como integrador y coordinador con los Ministerios de Salud de las provincias y de la CABA. Tiene organismos además dependientes, centralizados y descentralizados, pero para coordinar los diferentes sistemas de salud pública se reúne el Consejo Federal de Salud, que se llama COFESA, y el Consejo Federal Legislativo de Salud, donde están las comisiones de salud de los parlamentos, y se trata de llegar a una situación de coordinación. Tiene además organismos dependientes como la Superintendencia de Servicios de Salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos Médica, que es el ANMAT, y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud, que es el ANLIS, que tiene su origen en el Instituto Malbrán, e incluye 11 institutos y centros que por motivos de tiempo no voy a enumerar. Entonces, así llegamos a cómo es el sistema de salud en la Argentina. Algo ya he adelantado, no hay un sistema de salud, hay 3 subsistemas: el subsistema público, el subsistema de la seguridad social y el subsistema privado. El subsistema público, a su vez, es nacional, provincial y municipal, y es a la vez financiador y prestador. Fíjense ustedes los establecimientos de salud del subsistema público. En la columna de la derecha está el total nacional, y entonces vemos que de los centros de atención primaria, que llamamos los CAP, el total público son 8.304, de los cuales la mayoría son provinciales y municipales. El 61% de los centros de atención primaria son entonces del subsistema público. Establecimientos de salud con internación general, en total entre los provinciales y los municipales hay 1.138, que es el 50.15% del total nacional. Vamos a ver entonces, por ejemplo, en establecimientos de salud con internación materno-infantil, en la última fila, en las 2 últimas filas, 49.3% corresponden al sistema público de salud, y establecimientos de salud pediátrico el 50%. Es decir, tanto a nivel provincial como municipal, es muy importante el subsistema público porque tiene establecimientos sin internación y centros de atención primaria, el provincial, y establecimientos con internación y CAPS a nivel municipal. Entonces, el subsistema público tiene un rol dominante con establecimientos con internación en los centros de atención primaria que deberían funcionar como puerta de entrada al sistema público de salud. Y una cifra para recordar, que después vamos a volver sobre eso, cuenta con 1.138 hospitales. Y el subsistema público se ocupa de la prevención, de la atención de quemados, de enfermedades infectocontagiosas, de internación psiquiátrica, de enfermos crónicos y, como dije, es financiador y prestador. Y acá tenemos entonces los
tres componentes del subsistema público, nacional, provincial y municipal. En teoría, brindaría cobertura universal de salud a 43 millones de habitantes, pero en la práctica, de acceso público exclusivo, son 15.700.000 habitantes, que es el 37.6% de la población. Estos son datos del 2017, son los últimos datos que se manejan. Siempre las estadísticas en la Argentina están bastante desactualizadas. Y por supuesto, esto es para que veamos cómo se financia el subsistema público a través del presupuesto nacional, a través de presupuestos provinciales, a través de presupuestos municipales, y el gasto público en salud es de 3.02 del PBI, lo cual, desde el punto de vista de los estándares, es un estándar muy bajo. La Organización Mundial de la Salud dice que el Estado debería contribuir como mínimo a un 6% del gasto, a un 6% del PBI para financiar el gasto público en salud. Pasamos ahora al subsistema de seguridad social. Ahí tenemos las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales y el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI. A su vez, las obras sociales nacionales, algunas están reguladas por la Triple S y hay algunas obras nacionales que no están reguladas por la Superintendencia, y entonces esas son las de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la de personal universitario y la de Poder Judicial y Legislativo. Y entonces, en las obras sociales nacionales, la financiación es que el empleador contribuye con el 6% del salario bruto, el trabajador contribuye con el 3% del salario bruto y la encargada de la recaudación y de la distribución es la Administración Federal de Ingresos Públicos. En total, existen alrededor de 294 obras sociales reguladas por la Superintendencia, de las cuales la mayoría son sindicales, hay de personal de dirección, etcétera, como ustedes están viendo, y las nacionales no reguladas son las de las Fuerzas Armadas, la de Seguridad Social, del personal universitario, del Poder Judicial y Legislativo. Fíjense que las obras sociales nacionales cubren trabajadores en relación de dependencia. Y además, la pareja del trabajador, si está desempleada, y el hijo hasta 21 años o 25 años si es estudiante y no trabaja. El marco regulatorio del subsistema de seguridad social de las obras sociales nacionales fue la creación del Sistema Nacional de Seguro de Salud en el año 1988, con esas dos leyes que están viendo ustedes. Pero a partir del año 93 se produjo un dato que es muy importante, que puede haber una migración de las obras sociales a la medicina prepaga. Esto es lo que se llama el efecto descreme. Y después se creó el Fondo Solidario de Redistribución en el año 95 y a partir del 2012, por el decreto 1609, se reparte el 6% de la recaudación, 20% a las obras sociales de más de 5.000 agentes, 80% de acuerdo al número de afiliados, y aquellas obras sociales de menos de 5.000 asociados se las compensa hasta el aporte medio. Y un hecho muy importante, que en el año 2013, por el decreto 1386, se estableció el problema Sumarte y el problema Suma 70, donde pueden acceder a las obras sociales los monotributistas y los mayores de 70 años. Ahora bien, las obras sociales provinciales están reguladas por cada provincia, es un mercado cautivo, no hay libre elección, muchas de ellas tienen copago y están financiados por los aportes y las transferencias provinciales. Acá tenemos entonces los establecimientos de salud del subsistema de seguridad. Fíjense ustedes, el total de centros de atención primaria son 217, que es solamente el 1.62 de los CAPS a nivel nacional. Los establecimientos de salud con internación general son 25, que es 1.10. Y en general, sumando todos los establecimientos, las obras sociales tienen 264 establecimientos, que esto significa que hay menos de un establecimiento por cada obra social. Si son 292 obras sociales nacionales,
hay 264 establecimientos propios, de los cuales 217 son centros de atención primaria y 25 son sanatorios. La cobertura que da es la atención médica, internación y cubre los medicamentos. Y ahora pasamos al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que es el PAMI, que como ustedes saben se creó en el año 1971. Inicialmente era para jubilados, actualmente es para aquellos que tienen pensiones por invalidez o mayores de 70 años sin jubilación o excombatientes de Malvinas, y es curioso porque incluye 400.000 niños. Es la obra social más importante de la Argentina, que ha sufrido múltiples intervenciones y ha tenido a lo largo de estos años 25 directores. El PAMI, ¿cómo se financia? Los trabajadores, el 3% del salario bruto y el 6% del aporte patronal, y los jubilados, entre el 3 y 6% de sus haberes, dependiendo del monto de los haberes. Los beneficiarios del PAMI, esto es una cosa poco conocida, pueden elegir otra obra social por el decreto 292 del año 1995. Y fíjense ustedes el presupuesto del PAMI en el 2018, por supuesto, con la inflación que hay en la Argentina, esto ha quedado desactualizado, pero para que tengan una idea, en el año 2018 eran 145.784 millones de pesos, que equivalían a 7.693 millones de dólares. Y este gasto del PAMI es el 48% para prestaciones médicas, el 27% para medicamentos, para recursos humanos el 10% e insumos y gastos sociales el 15%. El subsistema de seguridad social, entonces, tomando las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales y el PAMI, cubre el 60% de la población, que son 26 millones de habitantes, de los cuales 14 millones son las obras sociales nacionales, 7 millones las obras sociales provinciales y el PAMI 4.960.000 habitantes. Acá tenemos estos mismos números y es interesante lo que vamos a ver enseguida, porque las obras, la seguridad social en la Argentina contribuye a un 4.08 del PBI a través de los distintos componentes que hemos visto. Y ahora pasamos al subsistema privado. Son empresas de medicina prepaga, algunas mutuales, y los gastos de bolsillo, que en la Argentina son muy importantes. En el 2017, el subsistema privado cubría el 5% de la población, que eran 2 millones de habitantes, eran ya sea por adhesión voluntaria o algunas empresas tenían planes corporativos para acceder al subsistema privado. La medicina prepaga tiene un número de empresas que están alrededor de 150, con ubicación en la capital federal y conurbano, y 46 empresas radicadas en el interior. Aproximadamente 6 millones de afiliados, de los cuales 4 millones acceden a través de convenios de prestación con sus obras sociales. Enseguida lo voy a mostrar esto con mayor detalle para que se entienda. No hay información desagregada por regiones y está concentrada en las grandes subciudades. Y acá tenemos entonces los centros de atención primarias del sistema privado, los CAPS 4.776, establecimientos de salud 1.082, y entonces la contribución más importante del subsistema privado es por geriátricos, establecimientos sin internación, establecimientos de salud complementaria, salud con internación especializada, salud mental, materno-infantil y pediátrico, con lo cual el subsistema privado cuenta con 1.082 establecimientos con internación. El marco regulatorio, en el año 2011, la ley 26.682, complementado por decretos del año 91 y 93, la cobertura de enfermedades preexistentes y un recargo para mayores de 65 años, y las cuotas del sistema privado deben ser utilizadas por el Ministerio de Salud. Y acá estamos viendo algo que quizás no se entendió, que es que el subsistema privado, que son las empresas de medicina privada, por afiliación voluntaria tiene 2 millones, que es el 5%, pero 4 millones acceden a través del subsistema de seguridad social. Y acá tenemos que el gasto privado es de 3.1 del PBI. Con lo cual, si nosotros vemos
¿Cuál es la constitución, digamos, de cobertura? Tenemos que acceso público exclusivo son 15.700.000 habitantes, subsistema de seguridad social 26 millones, que es el 60%, y afiliación voluntaria 2 millones, que es el 5%, aunque hay 4 millones que se suman al subsistema privado. Y entonces acá tenemos el gasto público, 3.02 del PBI por el subsistema público, 4.08 del PBI por el subsistema de obras sociales y 3.10 del PBI por el subsistema privado, lo cual el gasto público y de seguridad social, como están viendo ustedes ahí, es de 7.10 del PBI, y si a esto se suma el gasto privado, es de 10.2 del PBI. Es decir, que la Argentina dedica a la salud un 10.2 del PBI, que es un porcentaje muy importante dedicado a la salud. Acá tenemos lo que hemos visto anteriormente, 26 millones, el 55% corresponden a la obra social, 15.7, 33% a los servicios públicos exclusivamente, 2 millones, que es el 4% a la mutual o sistema prepaga, y 8 millones, 4 millones, perdón, que es el 8%, que tienen doble cobertura. Y esto es un tema muy importante. ¿Cuál es el gasto anual per cápita por subsistema de salud? Estos son datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, del trabajo de Fraquia y López Amorós, donde en el año 2015 el PAMI dedicaba 12.750 pesos per cápita, las prepagas y mutuales 11.793 pesos. En el país el gasto promedio era 9.732 pesos. La salud pública dedicaba 8.105 pesos. Después vamos a ver que esto es un promedio, que en distintas provincias es diferente. Y las obras sociales, 4.548 pesos per cápita a la salud. Dicho esto, vamos a ver algo que es muy importante, porque por un lado tenemos el gasto en salud, que lo podemos computar de acuerdo al porcentaje del PBI, y por otro lado tenemos los resultados en salud, que son los indicadores, que es lo que vamos a ver enseguida. Y entonces la eficiencia puede ser mala o buena según los resultados y el gasto. Veamos un poquito. Como recordé, el 10.2% del PBI se dedica a la salud. Y vamos a ver cuáles son los indicadores sanitarios. Vamos a analizar con datos actualizados estos indicadores sanitarios que están en la lista, que yo los voy a ir desarrollando a continuación. El primer lugar es la esperanza de vida al nacer. La República Argentina, la esperanza de vida al nacer son 76 años. El promedio continental son 77 años. No, charla de cómo seguir para adelante, nada más. Hay un micrófono abierto que está... Hablé con Agustín. Estamos haciendo ahora, está bien. Hay un micrófono abierto. Bueno, la República Argentina, la esperanza de vida al nacer es 76 años. El promedio continental son 77 años. Y fíjese, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, que gastan menos que la Argentina en salud, tiene mejores indicadores en cuanto a la esperanza de vida al nacer. Yo estuve esta mañana hasta el mediodía, estuve hasta la 1 y pico, 2 de la tarde. Hay una interferencia, no sé qué es lo que pasa. Aguárdenos, doctor, que me parece que es el micrófono de San Martino que está abierto y no... Jorge San Martino, si es tan amable, creo no le estoy pudiendo desactivar el micrófono. Tiene abierto. Muchas gracias. Bueno, perdón, doctor. Ya está, seguimos adelante. Un tema importante que es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se considera la mortalidad dentro del primer año, cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil en el año 2017 para todo el país fue de 9.3 años de cada 1.000 nacidos vivos. Decime, Rodolfo. Hola. Y otra vez está abierto el micrófono. No. La tasa mayor es en Formosa, 16 cada 1.000 nacidos vivos, y la provincia con menor mortalidad infantil es Chubut,
con 6,8 cada 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna. ¿Qué es mortalidad materna? Es la muerte durante el embarazo, el parto o el posparto, entendido como 42 días siguientes a la terminación del embarazo por cada 10.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna, entonces, es de 2,9 a nivel de la República, y la mayor tasa de mortalidad materna es en Formosa, 10,4 cada 10.000 nacidos vivos, y la menor es en Cava, de 0,3 cada 10.000 nacidos vivos. Un tema importante es la mortalidad por cáncer. Fíjense ustedes cómo es distinta la mortalidad por cáncer colorectal a nivel del país. La tasa es de 14,9, pero en algunos lugares, que son los que están en el color más oscuro, es del 26,3 cada 100.000 habitantes, y la provincia con menor es de 5,2 cada 100.000 habitantes. Esto está en relación exactamente con las medidas de prevención que luego vamos a comentar. Y entonces acá tenemos la mortalidad por cáncer colorectal, en hombres, la mayor es en Tierra del Fuego y en Santa Cruz en mujeres, y la menor es en Catamarca y en Jujuy, aunque tengo mis dudas si estos datos son realmente fidedignos. Mortalidad por cáncer uterino. La mortalidad de todo el país es de 7,5. La mayor mortalidad es en Misiones, de 14 cada 100.000 mujeres. La mortalidad por cáncer se expresa cada 100.000. Y la menor mortalidad es 1,6 cada 100.000 mujeres en La Pampa. Veamos ahora la tuberculosis. Acá tenemos datos de la prevalencia de tuberculosis cada 100.000 habitantes en el país, es de 22,6. Y las provincias con mayor mortalidad son 47,8 cada 100.000 habitantes en Salta, 47 cada 100.000 habitantes en Jujuy, 39,2 cada 100.000 habitantes en Formosa. Esto tiene mucho que ver no solamente con las condiciones sanitarias de las provincias, sino por las migraciones que tienen estas provincias de países vecinos que tienen mayor tasa de prevalencia de tuberculosis. La enfermedad de Chagas, otra vergüenza nacional. Hay 1.500.000 habitantes que tienen enfermedad de Chagas, es el 4% de la población, y están sobre todo concentrados en la región chaqueña, Salta, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe. Esta es una enfermedad de la pobreza, como ustedes saben. Veamos ahora la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, que incluyen enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Son el 80% de las muertes. En el año 2012 la mortalidad era el 17%, en el año 2000 había sido del 20%. Es decir, afortunadamente las enfermedades crónicas no transmisibles están disminuyendo en la prevalencia. Veamos ahora la diabetes. Fíjense, vamos en la columna de la izquierda, de abajo para arriba. En el 2005 la diabetes era el 8,4% de las personas de 18 años o más. En el 2009, 9,6% y en el 2018, 12,7%. Y a los 18 años la prevalencia de diabetes era del 8,9% y a los 65 años la prevalencia es de 20,3%. Quiere decir que en la Argentina 1 de cada 5 personas mayores de 65 años son diabéticos. Obesidad, que tiene mucho que ver con la diabetes. 18 años o más, en el año 2018, 25,3%. Y fíjense cómo desde el 2005 en adelante ha ido aumentando la obesidad, que es realmente una situación de riesgo, no solamente cardiovascular, sino también de riesgo metabólico. Como ustedes saben, la diabetes tiene mucho que ver con la obesidad. Y el máximo de obesidad es en la provincia de San Juan, el 34,4%, y el mínimo es en la ciudad de Buenos Aires con 17%. 6 de cada 10 adultos presentan sobrepeso, que es el paso previo a la obesidad, con un índice de masa corporal un poco menor. Y esto es un tema preocupante. Los niños en edad escolar, el 30% tienen sobrepeso y el 6% tienen obesidad. El tabaquismo. Como ustedes saben, el tabaquismo
Es la causa de muerte evitable más importante que se conoce. Cada cigarrillo acorta la vida alrededor de 5 minutos y el 22% de la población de 18 años o más fuma. El máximo del país está en Córdoba, 26.7, y el mínimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 17.5. El alcoholismo, otra de las causas de muerte evitables importantes. El consumo de alcohol en personas de 18 años en el 2013 era del 13.3, el máximo es en Corrientes, 16.4, y el mínimo en Catamarca, 5.5. Y entonces, si ajustamos la tasa de mortalidad por edad por cada 1.000 habitantes, en el año 2017, la tasa de mortalidad mayor era en el Chaco. Fíjense las provincias yendo de arriba para abajo: Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, y el mínimo de mortalidad de tasa ajustada en Tierra del Fuego, en Cava, en Neuquén, en La Pampa, donde realmente después vamos a ver que la inversión en salud en el sistema público es mucho más alta que en las provincias donde la tasa de mortalidad es mayor. Estudios preventivos de cáncer. La mamografía, como ustedes saben, se recomiendan en mujeres de 50 a 70 años. A nivel país, 66% de mamografías. La mayor tasa de mamografías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 84.4. La menor en Santiago del Estero, 34.3. El Papa Nicolau en mujeres, que ha sido realmente importantísimo para disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Esto, el Papa Nicolau, y ahora con la vacunación para el papilomavirus, que es la causa más frecuente de cáncer de cuello uterino, ven que las mujeres entre 50 y 70 años, 70.3% de Papa Nicolau, el mayor lugar de realización de Papa Nicolau en por ciento, 88.7 en la ciudad de Buenos Aires, el menor en 37.3 en Santiago del Estero. Estos datos que estoy diciendo son que salen de la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018 que se hace periódicamente. Y la videocolonoscopía, que como ustedes saben es un método preventivo para el diagnóstico del cáncer de colon. La jurisdicción con mayor porcentaje de videocolonoscopía, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 51.3, y la provincia con menor porcentaje de videocolonoscopía, 6.2, Formosa. Pasamos ahora a los recursos humanos en salud. Es un tema que siempre se discute. Si en la Argentina tenemos médicos suficientes o tenemos que formar más médicos. Fíjense los datos del 2019, son 181.189 médicos que hay en toda la República. Y con respecto al personal de enfermería, ahí tenemos en la columna de abajo 234.527 enfermeras distribuidas entre auxiliares, técnicas o licenciadas. Curiosamente, para esta cantidad importante de médicos, hay muchísimas facultades de medicina. Públicas hay 12 facultades de medicina y privadas hay 24 facultades de medicina. Quiere decir que entre públicas y privadas hay 36 facultades de medicina. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la relación ideal es de un médico cada 600 habitantes y la Argentina tiene un médico cada 249 habitantes. La primera conclusión es que sobran médicos. Sin embargo, la distribución es muy desigual. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un médico cada 95 habitantes, en Santa Cruz hay un médico cada 603 habitantes, en Misiones un médico cada 794 habitantes, en Formosa un médico cada 884 habitantes y en Tierra del Fuego un médico cada 962 habitantes. Veamos un poco el tema de los recursos en enfermería. Como yo comenté, hay licenciados, técnicos y auxiliares. Los auxiliares, como ustedes ven, son 31.9, los técnicos son 51.8 y los licenciados 16.2. El ideal es que hubiera más licenciados y menos auxiliares.
existe 1.3 enfermeros por cada médico y según el Banco Mundial debe haber 4 enfermeras por cada médico. Es decir, hay un déficit de enfermería. Y este déficit de enfermería hace que también haya una distribución desigual, porque cada 10.000 habitantes en Entre Ríos hay 56 enfermeras, en Catamarca 40, en la capital federal 25, en Santa Fe 13 y en Córdoba 12. Es decir, también la distribución de las enfermeras es desigual. Y veamos otro tema que es la infraestructura. Camas de internación del sector público, les comenté el número a recordar, 1.274 hospitales con 81.000 camas, casi 82.000. En el sector privado, 1.632 establecimientos con 67.000 camas. El total de establecimientos con internación son 2.906 y el total de camas, como ustedes ven, son 149.118 camas para un número ideal de 70.000 camas, que es lo que se aconseja. La Organización Mundial de la Salud recomienda 8 camas cada 1.000 habitantes. Y entonces, analizando estos datos, ¿cuáles son los resultados actuales de salud en la Argentina? Comparados con los países de la región, hay un 10.2% más de gasto del PBI, de los cuales el gasto privado es el 50% del gasto en salud. Hay un 70% del gasto en salud a nivel hospitalario, hay una menor expectativa de vida del 4%, hay una mayor mortalidad infantil del 17% comparados con países de la región, hay menor cobertura de los servicios, 14% más baja, y hay una mayor cantidad de años perdidos, 14% más alta. Por eso uno se pregunta si frente a estos datos es necesario hacer una reforma de la salud. ¿Y por qué hay que hacer una reforma de la salud? Para garantizar la accesibilidad a la atención con equidad. Y eso es lo que se denomina acceso universal de salud. Para garantizar la calidad de la atención médica, equidad para todos los habitantes. En los 2 primeros casos que mostramos, se vio cuál es la diferencia en cuanto a la calidad de atención médica entre los 2 casos que yo mostré. Para financiar los servicios sanitarios de acuerdo a su eficiencia, sostenibilidad y viabilidad, para aumentar la capacidad de elección por parte de los ciudadanos, es decir, promover la libre elección, para mejorar la satisfacción de los pacientes con el servicio, satisfacción de los pacientes, que es un dato importante en la evaluación de la calidad de atención, para mejorar la satisfacción de los profesionales con el servicio y para poder incorporar nuevas tecnologías, medicamentos, dispositivos, aparatología y tratamientos y lograr la modernización del sistema. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la reforma de salud? Primero, la fragmentación, la segmentación, la falta de coordinación, la inequidad en el gasto, la inequidad geográfica, la inequidad en origen y la ineficiencia. ¿Qué es fragmentación? Fragmentación es la disolución de las responsabilidades para los cuidados de la salud en detrimento al derecho de la salud de la población. La coexistencia de estos 3 subsistemas implica la disolución de responsabilidades, implica aumento de los costos, implica la existencia de coberturas cruzadas. En el 2013 había 25.600 millones de pesos de coberturas cruzadas. La segmentación. Diferentes grupos de población tienen diferentes coberturas de salud por condiciones económicas o de trabajo, mecanismos de financiamiento, reglamentación interna, provisión de servicios de salud diferentes. La falta de coordinación es importantísimo. Produce fragmentación del sistema por ausencia de coordinación entre las partes que lo conforman. Los 3 subsistemas están pensados como elementos aislados. La comunicación es escasa. El PMO trata de garantizar las prestaciones mínimas, pero no todas las provincias han suscrito el PMO. El Ministerio de Salud ha tratado de desarrollar programas de coordinación y, como hemos visto, las obras sociales provinciales no responden a la legislación nacional y el COFESA y el COFELESA son intentos de coordinación que no siempre son exitosos. La inequidad en el gasto la hemos comentado. El PAMI, que atiende a una población usuaria envejecida con altos costos de tratamiento, y las obras sociales han disminuido sus
financiación debido a la migración hacia la cobertura prepaga y diferentes aportes según sueldo. Este gráfico que ya lo mostré, estamos viendo cómo el PAMI tiene un gasto per cápita mucho mayor que las prepagas y fíjense cómo la salud pública tiene un gasto mucho menor y las obras sociales gasto mucho menor. Y acá estaría, esto sería muy largo de analizar, los gastos en salud por provincia, donde en términos generales las provincias más pobres gastan mucho menos en gastos en salud en el sistema público. Y acá estamos viendo cómo son las coberturas por provincias. Fíjense, Chaco, que le dedica poco al sistema público, tiene muchísima población, que es lo que estamos viendo en verde, en planes públicos y sin cobertura. Prácticamente la cobertura de obra social es menor que la cobertura pública y ahí tenemos como Santiago del Estero, Formosa, Salta, Corrientes, Jujuy, tienen muchísima cobertura por planes públicos y como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Cava tienen mayor cobertura por sistemas prepagas y donde existen doble o triple cobertura, que es lo que están viendo ustedes en violeta. Acá está el gasto provincial en salud por el subsistema público. Fíjense ustedes qué bajo que es el gasto en Formosa, en Jujuy, en Chaco, en Misiones. El gasto público es realmente muy baja, teniendo en cuenta que gran cantidad de su población va al sistema público de salud. En cuanto a la inequidad geográfica, el 47% de los usuarios del sistema privado residen en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, que concentra el 46,2% de la población argentina. El gasto público en salud es diferente. En la provincia de Buenos Aires son 861 pesos per cápita, en Tierra del Fuego 6.178 pesos per cápita. Las provincias con peor situación socioeconómica tienen deficiente financiación del subsistema público. Y acá estamos viendo la distribución del subsistema privado, como en el AMBA el 47%, el 9% en el interior de Buenos Aires y como en el resto del país los porcentajes son mucho menores de acceso al subsistema privado. La inequidad de origen tiene que ver con el aumento de desocupación y la informalidad que restringe el acceso al subsistema de obras sociales. La financiación de las obras sociales depende del nivel salarial de los beneficiarios. Fíjense que en el 2015 en minería el salario promedio era 51.000 pesos y el salario promedio nacional era de 9.300 pesos. Hay mecanismos compensatorios para obras sociales con pocos beneficiarios y salarios reducidos, pero se ha producido el fenómeno de descreme. Es decir, aquellas obras sociales que tienen la posibilidad de lograr mejor servicio, muchos de los usuarios han migrado a obras sociales con mejor servicio o bien al sistema privado. Las obras sociales con pocos afiliados son muy ineficientes, tienen un costo administrativo alto y en el 2012 el subsistema privado, estos son los trabajos de Mónica Panadero de Fiel, el 30% de las consultas y el 50% de los egresos hospitalarios eran beneficiarios de los otros dos subsistemas. Y como hay poco incentivo en el subsistema privado para mejorar, muchos de los pacientes se internaban para estudios y había prolongación de internación por falta de equipamiento y poco énfasis en la prevención y gran énfasis en la atención. ¿Cuáles serían las posibles soluciones a la salud en la Argentina? La reforma del sistema de salud no debiera dejar a ninguno de los habitantes de la Argentina sin cobertura de salud. Debe recuperarse la función rectora del Ministerio de la Salud de la Nación. Las provincias deberán firmar un acuerdo para que ello suceda a través del COFESA e instrumentar la rectoría. La reforma no se puede hacer totalmente de una sola vez. Tiene que ver aproximaciones sucesivas, diálogos, consensos, alianzas estratégicas, armonizaciones. Y hacer énfasis sobre todo en la prevención, en el acceso a la cobertura de enfermedades existentes, en la alta complejidad, en la gobernanza del sistema y lograr la cobertura universal de salud. La prevención. En el año 2012, el 4% del gasto en salud se dedicaba a medicina preventiva. Y la prevención mejora la calidad de vida, produce ahorros significativos en los costos y mejora los indicadores de salud.
Por supuesto que requiere cambios conceptuales del sistema. En el caso del sistema público, tienen que aumentarse los horarios de atención, tiene que haber campañas públicas y tiene que crearse en la población la necesidad de estudios preventivos, es decir, que la población no solamente concurra al hospital para atenderse por una dolencia, sino que concurra estando sana para realizar estudios preventivos. ¿Por qué? Porque los sectores de menores ingresos realizan consultas cuando presentan síntomas y tiene que haber incentivo a los prestadores para realizar la prevención de la información. Acceso y equidad. Debe mejorarse la calidad del subsistema público a través de la creación del seguro universal de salud, un seguro social. Deben instrumentarse turnos a distancias a través de la informatización del sistema. Debe promoverse la telemedicina, que ha sido tan importante y que es tan importante actualmente en la pandemia, y deben integrarse a las obras sociales los trabajadores informales. La integración será a través de aproximaciones sucesivas para lograr un mayor nivel de historias. Debe haber un documento nacional de salud, que podría ser un chip que se incorporara al DNI o bien un documento aparte, y debe promoverse la fusión de las obras sociales pequeñas con las grandes para lograr un único pagador y una única seguridad social. El sistema público tiene que tener un presupuesto por resultados a través de empresarización de los hospitales públicos, que no es privatización, y debe instrumentarse, como se ha hecho en todos los países desarrollados, la historia clínica electrónica, donde todos los pacientes, a través del Documento Nacional de Salud, todos los prestadores puedan acceder a la historia clínica electrónica y ver cuál es, digamos, la patología que el paciente tiene, que muchas veces el paciente no lo puede decir cuando consulta y esto lleva a una duplicación de los costos. La cobertura de las enfermedades persistentes debe aumentarse las primas a los beneficiarios, el aumento de las primas a los beneficiarios dificulta el acceso de la población al subsistema privado, debe instrumentarse un fondo compensatorio a nivel nacional y debe analizarse la cobertura de las enfermedades catastróficas. Los medicamentos no deben ser aprobados solamente por el ANMAT, sino que tiene que haber una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, algo similar a lo que existe en Inglaterra, que se llama NICE, y debe haber una Ley Nacional de Catástrofes y un fondo compensador para cubrir enfermedades de baja incidencia y alto costo. En cuanto a la alta complejidad, deben instrumentarse guías de tratamiento clínicos avalados por las sociedades científicas correspondientes, siguiendo la metodología para su realización a fin de disminuir los costos de los tratamientos. La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que no está creada, pero que se está en discusión, deberá establecer los estudios de alta complejidad disponibles para los usuarios que sean cubiertos por el sistema. Y este es el último punto, la gobernanza del sistema. Las provincias no han delegado la salud a la nación. Debe lograrse una delegación para poder articular un sistema con cobertura, acceso y equidad en la calidad médica. Las obras sociales provinciales deben ser reguladas como las obras sociales nacionales. Y la calidad de los hospitales públicos debe ser evaluada por una comisión nacional, similar a la Joint Commission que existe en Estados Unidos, que trabaja para mejorar la seguridad y calidad de la atención de la salud, acreditando las distintas instituciones, no solo hospitalarias, sino también de diagnóstico y tratamiento. El objetivo es llegar a la cobertura universal de salud, que es uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030 a nivel global, que consiste en asegurar que todas las personas reciban servicios de salud que necesitan con adecuado acceso y calidad y sin tener que sufrir penurias financieras para pagarlas. La cobertura universal de salud no solamente tiene que ser una expresión de deseos, sino que tiene que haber cobertura para toda la población, asegurando acceso, asegurando calidad de atención con efectividad, con seguridad y con satisfacción, y protección financiera para importante dentro de los objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030,
Los objetivos incluyen reducir la mortalidad infantil neonatal, la mortalidad materna, reducir el embarazo adolescente no intencional, implementar políticas para la reducción de la obesidad en niños y adolescentes, reducir el tabaquismo y mejorar el control de la hipertensión arterial y la diabetes, mejorar el control de la tuberculosis, reducir la hepatitis C, reducir la transmisión vectorial y vertical madre-hijo de la enfermedad de Chagas y vertical del VIH y SIDA, mejorar la calidad y oportunidad en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria y ACV, mejorar la calidad y oportunidad del diagnóstico y tratamiento del cáncer prevalente, cervicouterino, mama y colorectal, aumentar la detección, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental en adolescentes y adultos, depresión, alcoholismo y otras adicciones. Estos son los objetivos de desarrollo sustentable. Y yo quiero terminar esto comentando que la salud es un derecho humano y que el sistema de salud de un país es uno de los principales determinantes de la calidad de vida de su población. Lograr un sistema de salud de la mayor calidad posible debe ser una de las políticas de Estado. Bueno, con esto termino mi exposición y agradecerle una exposición muy completa. Para aquellos que no somos médicos, nos abre un poco la cabeza. Pido mil disculpas, los comentarios fueron todos muy buenos, gente de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica, seguramente muchos de ellos doctores, muchos amigos también veo de las provincias argentinas, de distintas provincias argentinas, perdón. Así que de nuevo mis disculpas a aquellos que no se han podido expresar en la charla de hoy. Por mi lado, agradecerle de parte de la Escuela de Formación Política, de parte del doctor Ricardo López Murphy. Muy completa la charla. No sé si San Martino querés despedirte vos también y cerrar la charla. Por mi lado me despido. Jorge, te dejo a vos. Desmuteate. Y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, buenas noches para todos y en nombre del doctor Ricardo López Murphy, así como todo el Consejo Asesor de la Escuela de Formación Política, queremos agradecerle al doctor Juan Antonio Massey esta excelente charla que nos dio una introducción muy acabada de todo el sistema de la República Argentina de salud en forma comparada con los regímenes internacionales. Evidentemente hay mucho para hacer, nos queda ahora tomar el guante que nos dejó el doctor cuando él decía que no es una prioridad para algunos políticos, para nuestro espacio político lo es, porque esperamos mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos. Muchas gracias para todos y tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos y gracias. Nos vemos mañana para el que quiera. Buenas